de la salud tradicional, estamos hablando de los emolienteros. Pero muy bien, vamos a cambiar de tema a esa hora de la mañana porque vamos a hablar de una importante iniciativa, porque científicos han descubierto en Loreto una planta única en el mundo, precisamente que vive en ambientes acuáticos. Y vamos a tener contacto a esa hora de la mañana con Ricardo Zárate, científico e investigador, para conversar también sobre este importante tema. Don Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación a la radio. Aquí estamos atentos. Gracias por ese contacto. Sabemos que en plena Amazonía de nuestro país, en los humedales de Loreto, profesionales de la ciencia han descubierto una planta única en el mundo que sobrevive en ambientes permanentemente inundados y cuyo linaje se remonta a la era de los dinosaurios. ¿Qué significa este hallazgo para la ciencia en el Perú, don Ricardo? Primero, es una demostración más de que el país es altamente diverso y cada vez encontramos más especies nuevas, por un lado. Pero además eso también nos da el reto de que debemos ver cómo conservar y proteger a las especies de plantas, ¿no? Correcto. Ya que muchas de ellas están desapareciendo sin ni siquiera haber sido descubiertas. Entonces, esto no solo es un descubrimiento de una especie, sino que también nos da la tarea de resolver el problema de cómo conservar, mitigando las amenazas que las plantas tienen en la Amazonía. ¿Qué características tiene esta planta única que se ha encontrado en nuestra Amazonía? Primero que nada, es una planta que no tiene flores. Hay que entender que el grupo a la que pertenece esta planta de Samia es un grupo que no tiene flores, tampoco tiene frutos verdaderos, pero sí tiene semillas. Entonces es una planta que no tiene fruto, pero sí tiene semillas, por un lado. Por otro lado, vive en un ambiente acuático permanente, está inundado siempre, el agua está allí siempre, está adaptada a esa forma de vida. Se parece a una palmera, una pequeña palmera, podríamos pensar en un coco pequeño, así más o menos esa forma tiene, nunca pasa los 3 metros de alto, así que es una planta pequeña. Y las hojas las tiene gruesas, ¿no? Son hojas bien notoriamente gruesas. Y su tallo está en el agua permanentemente. Claro. Así es. Ahora, ¿cómo se ha logrado determinar la antigüedad de esta planta, don Ricardo? Ok. Lo que pasa es que el género Samia ha aparecido hace 60 a 80 millones de años. Eso ya lo sabemos con investigaciones que se han desarrollado, ¿no? Entonces, previamente a esto, y esta información ya estaba publicada, pero no sabemos todavía cuántas y cuáles especies de samias sobreviven hasta la actualidad, ¿no? Actualmente hay aproximadamente 86 especies de samias conocidas y descritas, pero de seguro todavía hay más especies de samias por describir. Y su antigüedad está entre 60 a 80 millones de años atrás que estas han aparecido. Y como sabemos que los dinosaurios han desaparecido hace 76 millones de años por el meteorito que cayó en México, eso quiere decir que hay un traslape allí de al menos 4 millones de años entre las especies de samias y las especies de dinosaurios. Interesante este aporte, don Ricardo, pero sabemos que este descubrimiento se ha realizado en las cuencas de los ríos Tigrillo y Orituyacu, eso en la región de Loreto. Y nos llama la atención un poco qué cosas se está haciendo, cómo se está trabajando en esos lugares donde probablemente hay algún nivel de contaminación. ¿Cómo hacemos para proteger esta planta única que hoy en día nos da nuestra Amazonía? Sí, definitivamente las amenazas que puede tener esta planta es la extracción ilegal de la madera. Hay una tala indiscriminada de la madera en el sector y también hay derrames petroleros, ¿no? Quiere decir que si manejáramos bien los recursos del hidrocarburo y los recursos forestales, podríamos disminuir el impacto a estas especies que están en ese sector, ¿no? Pero todo se resume a la corrupción, así que hay mucha corrupción que está permitiendo que estos niveles de contaminación se estén presentando en esta zona, ¿no?
Así que al disminuir la corrupción podríamos proteger también la Amazonía, por supuesto. Pero también un llamado, digamos, un llamado de atención a los ciudadanos, ¿no? Al peruano común y corriente, para dar a conocer esos hallazgos, esas investigaciones, para que parta también de nosotros como sociedad que trata de contribuir hoy en día a la investigación científica. Y es que por ello no es poca cosa es lo que se ha encontrado hoy en día en la Amazonía de nuestro país, pero esto posiciona a la investigación botánica tropical a nivel mundial de que se podrían abrir nuevas investigaciones en nuestro país. Sí, por supuesto, justamente esta es una de ellas, dado que esta investigación no solo lo ha realizado el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, hay otras entidades extranjeras, está el Instituto Montgomery, que también ha apoyado grandemente a esta investigación y otras más, ¿no? Entonces, esto es un lazo grande que ha hecho el instituto con otras entidades internacionales para poder describir y descubrir esta especie nueva. ¿Cuál ha sido el rol que han mantenido las comunidades nativas para la preservación de esta planta única que hoy en día tenemos en ese descubrimiento que se está dando a conocer en esa oportunidad? Definitivamente las comunidades nativas uralinas han estado conservando este ambiente, ¿no? Así que ellos lo han estado cuidando, han estado haciendo un manejo adecuado, con muy bajo impacto, para que esto se pueda regenerar. Así que los uralinos han estado conservando el ambiente y utilizando de una mejor manera. Hay otras especies de samia que están utilizando ellos para dar de comer a los perros, ¿no? Para que los perros se conviertan en perros cazadores. Así que también estas especies de samia tienen un uso para ellos. Y a pesar de que ellos los están utilizando, estas especies sigue habiendo, no quiere decir que lo están conservando. ¿Cuánto estamos haciendo, cuánto esfuerzo estamos haciendo, don Ricardo, para que podamos preservar hoy en día esta vegetación de la cual estamos hablando? Primero hay que controlar la deforestación ilegal. La tala ilegal es algo que está amenazando no solo al departamento de San Martín, también está en el departamento de Loreto, también está en el departamento de Madre de Dios, inclusive también está en el departamento de Ucayali. Así que la tala ilegal definitivamente es algo que está ocasionando un impacto negativo fuerte a la conservación de las plantas y entre ellas a esta especie nueva de samia, ¿no? Claro, estamos hablando de esta planta de samia que usted nos está especificando, es esta categoría. Don Ricardo, ¿es posible que en otra parte de la Amazonía, de nuestra extensa Amazonía, encontremos más ejemplares, más muestras de esta planta? Sí podría haber, siempre y cuando sea una turbera, ¿no? O una especie de aguajal con varillal. Si se dan esas condiciones, sí podría haber. Pero al menos por ahora solo se ha encontrado aquí en el corazón de Loreto, en un lugar bien restringido, ¿no? Entonces esta es una especie, no solo es nueva, sino que también es endémica para Loreto, es nueva también para el mundo. No existe en otros países, solamente está aquí en Loreto y están en el corazón de Loreto. Bueno, qué importante descubrimiento el que se ha hecho y saber que esa planta se remonta a la era de los dinosaurios y que lo tenemos hoy en día en nuestro país. Eso también nos abre una puerta no solamente al turismo, sino al turismo científico, que ve hoy en día en el Perú una puerta abierta para que se puedan seguir desarrollando futuras investigaciones. Don Ricardo, muchas gracias. Claro. Lo escuchamos. Sí, claro que sí. Es una especie que está recientemente descrita, pero nos da la tarea de cómo conservarla, ¿no? Es una tarea grande que tenemos que hacer y ir desarrollando estrategias de cómo conservarla, ¿no? Finalmente, le quería preguntar, ¿hay de alguna manera el compromiso con el Ministerio del Ambiente? ¿Se está trabajando con ellos para poder preservar hoy en día esta especie de planta de samia que estamos hablando? Sí, claro que sí. El instituto está desarrollando investigaciones todavía en el sector de los uralinas. Lo vamos a seguir haciendo este año y el año que viene. Tenemos todavía ahí un par de proyectos. Así que seguimos en la zona todavía. Perfecto, muchas gracias, don Ricardo Zárate, científico e investigador, por compartir con el Perú entero esa muy buena noticia que definitivamente nos llena de orgullo hoy en día en nuestro país. Que tenga un buen fin de semana.
Ok, gracias. Saludos a todos. Perfecto, muchas gracias. Son las 8 de la mañana, 57 minutos, 8:57. Qué interesante conocer estas nuevas especies, nuevas investigaciones. Hoy en día la selva de nuestro país es un libro abierto, ¿no?, para que se puedan desarrollar